Entonces, vamos a empezar, chicos, bienvenidos. Hoy, nuestro caso hipotético, vamos a trabajar con una pareja que tiene 10 años de casada, que tiene 2 hijos, que la situación entre ellos no va para más y entonces se van a separar, se van a divorciar. Entonces, nos va a quedar eso como el escenario con el que vamos a trabajar hoy y vamos a empezar entonces con el tema de lo que investigó cada uno de ustedes en relación a los temas de hoy. Y Dania, gracias por encender la cámara, me siento muy acompañada cuando usted lo enciende, así que gracias. ¿Qué investigó usted sobre lo que era la definición de negociación? Sí, yo investigué, dice la negociación es un procedimiento en el que dos o más personas que tienen intereses comunes intentan llegar a un acuerdo sobre aquellos puntos en que no concuerdan, con la intención de resolver las diferencias y lograr un convenio beneficioso para las dos partes. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene por ahí las características? ¿Qué características investigaron? Gracias, Buenas noches, Marinés. licenciada. Buenas noches, Marinés, adelante. Después María Alejandra. Marinés, levantó su mano. Ok, María Alejandra, adelante. Buenas noches, licenciada y Buenas compañeros. noches. Las características que yo encontré de la negociación son las siguientes. Primero, existe un conflicto entre dos partes o más sobre algún tema, es decir, una parte quiere una cosa y la otra está en desacuerdo con ella. Dos, las partes negocian de manera voluntaria porque prefieren hacerlo por ellas mismas que aceptando lo que diga la otra. No se obliga a nadie a que negocie, ya que si no quiere negociar, existen otros métodos que posibiliten el acuerdo. Tres, las partes prefieren llegar a un pacto en lugar de forzar el acuerdo violentamente, de manera agresiva o acudir a una autoridad superior para que la solucione. Cuatro, toda negociación tiene un proceso por el cual ambas partes esperan que una de ellas ceda para establecer el acuerdo. Y cinco, no existen reglas, normas o procedimientos fijados para resolver el desacuerdo, o las partes prefieren hacerlo sin contar con normas o procedimientos para alcanzar el acuerdo o solución. Muy bien, María Alejandra, muchas gracias. En relación a las escuelas y a los movimientos que se relacionan con la negociación, ¿quién encontró algo? A ver, ¿tenemos a alguien? Licenciada, yo encontré la escuela de Harvard. Dice que Ujú. tiene 3 etapas. Tiene la atención a las personas, el movimiento hacia los problemas y el intercambio de propuestas. Ok, Harvard es una de las escuelas de las posturas de arreglar de conflictos. Muy bien, ¿quién más? Marinés. Tuve una inquietud también, encontré una de México donde dicen que están preparando es una escuela donde preparan a los que están haciendo estas negociaciones, a los, a los que están presentes en las negociaciones para las partes. Muy bien. Entonces vamos a encontrar que dentro de las escuelas y movimientos está la escuela rusa, la japonesa, la americana, la china, y cada uno tiene una forma de, una estructura de forma de negociar básicamente diferente. Recuérdense que hablábamos en las clases pasadas en el tema de la comunicación, lo importante que es el tema de la cultura, los principios, los valores que se dan a través de las diferentes culturas. Y aquí hablamos de cultura rusa, japonesa, americana, china, y cada una tiene sus diferencias. Estamos ahora con los componentes de la negociación. ¿Quiénes componen la negociación? ¿Quién encontró? Chicos, ¿qué pasó con la Buenas noches, participación? buenas noches, Las Buenas licenciada. noches. partes, Adelante, Estuardo. Fíjese que yo encontré entre los componentes de la negociación que existen 7 elementos de la negociación que son intereses, que son las necesidades o preocupaciones, las metas, los motivos, esperanzas y miedos que motivan la negociación. También están las opciones, que son las posibilidades que tienen las partes para llegar a un compromiso o a un acuerdo. Las alternativas para la solución de conflicto, la legitimidad, la comunicación entre las partes, la relación y el compromiso que debe de haber. Ok, Es, gracias, Estuardo. Muy bien. En relación al proceso de la negociación, ¿qué investigaron? Vean que la participación para mí es importante. No tenemos examen, no tenemos zona, tenemos participación. Licenciada, buenas noches. Yo Buenas encontré, noches. Adelante. yo encontré, Astrid. que primero, sí, yo encontré que primero hay que tener la información. Si vamos a tratar con alguien o con un organismo, debemos conocerlo a fondo y hay que investigar, indagar y buscar todo lo que podamos sobre sus metas, principios éticos o necesidades para hacerlo acorde con lo que él desea o la persona o la empresa desea negociar. Y luego encontré también que habría que escribirlo
ya sea de forma digital o con lápiz, para poner en palabras todo aquello que queremos conseguir o que la persona que quiere negociar quiere conseguir, para definir el objetivo principal y los auxiliares que ayudarán con el primer paso, ¿verdad? Luego sería aprender a ceder como tercer paso, porque una negociación nunca va a salir como lo tenemos planeado. Entonces es más sencillo que no nos desviemos de lo que nos interesa si tenemos un plan, pero también es necesario tener claras las posibles contingencias y que siempre hay que ceder en algún punto. Como cuarto paso, yo encontré que había que empatizar, hay que hablar con el cliente o con la persona que desea negociar, eh, para poder saber o ponernos ahí sí que en los zapatos de la otra persona y saber comprender qué quiere, qué necesita y poder llegar a un acuerdo para poder tener una negociación exitosa. Y por último sería el cierre, que ya es el final del proceso, que ya es que las dos partes llegan a un acuerdo y podemos, ahí sí que quedar las dos partes conformes, ¿no? Muy bien, termina el conflicto. Gracias, Astrid. Muy bien. Los modelos de negociación. ¿Quién tiene algo sobre los modelos de negociación? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Adelante, Carlos. Fíjese que yo encontré que está en la negociación inmediata, que es cuando agarre de una forma rápida el acuerdo, la progresiva, de que primero se tiene que crear un ambiente de confianza para después entrar al negocio en sí. También aparece que está la negociación competitiva, que, que esta es que busca un beneficio para todas las partes involucradas, y la negociación colaborativa, que esta genera beneficios en todas las partes. Estos son similares, solo que en estas dos la diferencia es que en una es que tiene que hablar todas las cosas y en otra no. Y también la negociación en una única ocasión, de que eso significa que el tema que se va a negociar es por única vez, la negociación continua cuando son sucesos simultáneos en los cuales se tiene que negociar. Ok. Muy bien. Gracias, Carlos. ¿Y la diferencia entre la negociación y la conciliación? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Adelante, Jocelyn. Yo encontré que la diferencia es que en la conciliación interviene un tercero para ayudar a que las partes arriben a un acuerdo. Ok. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio a el apoyo con la lectura en cuanto al material que les preparé para el día de hoy. Vamos a empezar entonces. Necesito aquí apoyos, quiere decir que necesito lectores. Y acuérdense que eso también va para el tema de la participación. Hola, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podría participar? Claro que sí. Muchas gracias, Byron. La negociación, ¿verdad? Correcto. Ok. La negociación la podemos definir como un sistema de resolución de conflictos mediante el cual dos o más partes con intereses contrapuestos se comunican para llegar a un acuerdo, cediendo en algo cada uno de ellas. Es frecuente que las partes, o al menos una de ellas, intente llegar a un acuerdo antes de acudir a la vía jurisdiccional o arbitral, por lo que suele ser el primer sistema de resolución de conflictos al que acuden las partes. En la negociación intervienen solo las partes, aunque es posible la intervención de un tercero al que se solicita una opinión experta sobre algún tema, aunque su opinión nunca es vinculante, para orientar la resolución del conflicto. Muy bien, gracias, Byron. Entonces, en nuestro caso hipotético que dábamos al inicio, estamos ante un conflicto. Yo me voy a divorciar. Y como me quiero divorciar, no nos terminamos de poner de acuerdo con mi esposo sobre cómo vamos a manejar las diferentes etapas del divorcio y qué debemos hacer para obtenerlo de una forma más rápida. Entonces, vamos a llamar a Idania, ella que es abogada, que es experta en el tema de familia, y nos va a apoyar sobre el tema que nosotros queremos establecer. Y entonces viene Idania y muy asertivamente nos indica que para que el divorcio pueda ser voluntario y salir en no más de 15 días, es necesario que establezcamos un proyecto o unas bases de divorcio. Y dentro de esas bases de divorcio van a haber 5 circunstancias específicas por las que me tengo que poner de acuerdo con mi esposo. La primera, la guardia y custodia de nuestros hijos menores. La segunda, cómo se va a relacionar la parte que no se vaya a quedar con los menores con ellos. La tercera, la pensión alimenticia que sea necesaria proveer a los menores de edad. La cuarta, si yo y él, en calidad de cónyuges, vamos a renunciar a la pensión que por derecho nos corresponde porque tenemos medios suficientes para nuestra subsistencia. Y la quinta, cómo va a garantizar
la persona que se obligue a pagar una pensión, el pago de esta pensión. Entonces tenemos esos puntos, 5 puntos relevantes que nosotros debemos establecer primero, y ahí Dania nos informó que esos son los puntos en los que tenemos que basar nuestra negociación. Entonces, ella nos apoyó con darnos y decirnos qué es lo que tengamos que ponernos de acuerdo, y entonces empezamos en una estira y encoge. Al final, determinamos con mi esposo que la guardia y custodia la voy a tener yo, porque los nenes están muy pequeños, están muy allegados a mí. Durante nuestro matrimonio, yo he compartido más tiempo porque él por su trabajo está más tiempo fuera. Después vamos a establecer en cuanto a las relaciones, panófiles no logramos ponernos de acuerdo, porque él quiere llevárselos todas las vacaciones y yo también los quiero compartir en las vacaciones, y entonces empezamos en un estira y encoge y no logramos ponernos de acuerdo. Viene Idania y le decimos a Idania que cómo podemos manejar eso, que si ella nos puede dar alguna orientación. Y Idania nos indica que hay muchas formas de manejar ese punto que está haciendo conflicto entre nosotros y que podemos atender a esas formas y crear nuevas formas de las que ya están plasmadas. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando los niños menores de edad, hablemos de 8 años para abajo, sufren el deterioro de su familia por parte de los padres, los jueces establecen, van a pasar 3 días con mamá, 3 días con papá, 3 días con mamá, 3 días con papá, y así va a ser hasta que los niños lleguen a unos 14 años, o cuando surja algún problema que tengan que ir con el juez para poderlo dilucidar. De lo contrario, el niño irá días a la mamá, después no ver 3 días al papá, y así sucesivamente, hasta que eventualmente se establezca que van a pasar un mes con cada uno, o 15 días con cada uno, o los primeros 6 meses con uno y el siguiente fin de año con el otro. Ante estas circunstancias, vamos a hacer él y yo objetivos. Yo le voy a indicar, bueno, pues sí, aquí hay muchas cosas, pero creo que no nos conviene. Punto número 1, tú trabajas y yo trabajo. ¿Con quién vamos a dejar a los niños? Entonces, es necesario que mientras los niños estén en el colegio, no dispongamos de ese tiempo, porque pues ellos ya están en un lugar, están aprendiendo, están siendo cuidados, ya es el colegio que ambos elegimos para los menores. Punto número 2. Así como tú trabajas, yo también trabajo. Entonces, yo no te los podría dar todos los fines de semana. Estuardo, adelante, por favor. Tenemos a Estuardo levantando su mano. Estuardo Méndez. Bueno, vamos a ir avanzando en virtud de que Estuardo no nos ha podido responder. Disculpe, licenciada. Adelante, Héctor. Eh, Perdón, Estuardo, adelante. Perdón, fue por error, licenciada. No, ya había levantado la mano porque fui cuando leí el tema el punto que leí. Ok, muchas gracias, Estuardo. Entonces, Héctor, adelante. Para ser tomado en cuenta en la lectura, licenciada, como estaba Ok, por manitas, pero muy bien, gracias, Héctor. Usted será el siguiente. Irma. Irma. Vean que a mí sí me gusta darles participación porque considero una falta de respeto no atenderlos cuando ustedes necesitan compartir. Bueno, Irma ya no levantó su mano. Bueno, nuestro siguiente lector va a ser Héctor, pero solo vamos a terminar nuestro conflicto en cuanto a quién se va a quedar con los niños y cómo se va a relacionar la parte que no los tenga. Ya los niños me van a quedar a mí, y mi esposo quiere relacionarse todos los fines de semana, pero no, porque yo también los quiero un fin de semana. Entonces acordamos de mutuo acuerdo que vamos a tener a los niños una semana él y una semana yo, de viernes a domingo. Y de lunes a viernes ellos van a permanecer conmigo porque yo preparo mochilas, yo superviso tareas, y entonces llegamos a ese punto específico. Vamos a ir avanzando con, con estos elementos de la negociación para irlos integrando a nuestro caso. Entonces ahora, Héctor, voy a agradecer que usted sea tan amable de leernos, por favor. muy bien, Adelante con la licenciada. lectura. A partir de la transacción extraprocesal, Extraprocesal. Ujú. se realiza con carácter previo al proceso judicial o arbitral y fuera de la sede judicial o arbitral. Son un contrato entre partes, pues su naturaleza es jurídica material. A su vez, dentro de este tipo pueden estar elevadas a escritura pública o carecer de este efecto y ser únicamente un contrato. Proceso de comunicación verbal y o escrita a través de los que dos o más partes de origen cultural igual o distinto y con intereses comunes o antagónicos estudian y valoran la forma de una acción conjunta compatible con sus objetivos particulares para definir los términos de la relación.
Es una de las formas de creación de una decisión en el transcurso del cual dos o más partes discuten entre sí con el objeto de conciliar intereses opuestos. Gracias, Héctor. Entonces, establecemos que a raíz de una negociación resulta una transacción extraprocesal. Es extraprocesal porque está fuera de un proceso desde la perspectiva del organismo judicial. Se realiza con carácter previo a ese proceso judicial o arbitral. ¿Por qué razón? Porque en esta negociación nosotros vamos a plasmar un documento en el cual van a quedar establecidos esos derechos y esas obligaciones que nacen de nuestro negocio. Y se van a plasmar en un contrato que por su naturaleza es jurídico material. Acuérdese que la figura de la transacción establecida en el Código Civil establece que es un documento mediante el cual ambas partes van a establecer puntos específicos de cómo van a llevar a cabo o cómo arreglaron sus controversias. Ahí está, Gloria, gracias, por favor, nos da lectura. Aprovecho que comparte con nosotros 2151. Un momento, licenciada. Gracias. Acá, la transacción es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, Quetzales también, pero nuestros hijos, entre la vida que llevan, cada uno debe de tener 15,000 quetzales mensuales. Si son dos, necesito 30,000 quetzales. Entonces, en una negociación justa, yo tendría que decir, bueno, tú pagas lo de uno, yo pago lo del otro, y entonces ahí estamos en una negociación justa. Pero resulta que él me dice, no, yo no quiero dar 15,000, yo podría dar 10,000, por ejemplo. Paola habla sobre el tema de hoy, estamos hablando de la negociación. Entonces, nos vemos involucrados en una situación de qué es lo justo, qué es lo obligatorio y qué es lo que nosotros no vamos a poder convenir. Acuérdense que Idania estaba siendo nuestra asesora. Y es precisamente Idania cuando yo le indico, o con mi esposo le indicamos a Idania, que necesitamos que nos oriente al respecto. Entonces ella muy acertadamente nos va a indicar, como conocedora de las leyes, que si nosotros presentamos un proyecto y en ese proyecto no incluimos la pensión alimenticia, el divorcio no puede ser voluntario y no va a tardar una semana. Nos indica también que si nosotros no nos ponemos de acuerdo, va a ser el juez quien a su juicio y con los medios de prueba que se le presenten va a fijar la pensión alimenticia. Y de ahí se puede surgir un conflicto adicional y terminar con la negociación. Entonces yo necesito que Idania responder, yo renuncio a la que yo pueda corresponder. Aquí Briar nos indica que un estudio socioeconómico que pide el juez, pero en lo que lo pide en la pensión provisional por el 50% del salario o de lo que dicen que gana. Por aquí también hay puntos, si este fuera un curso de procesal civil y mercantil o derecho de familia, tendríamos todavía más argumentos, pero nos vamos a quedar en el tema de la negociación, que es el tema de hoy. Esta negociación que nosotros tuvimos y que llegamos a un acuerdo final de que vamos a renunciar a la pensión y él va a garantizar la pensión con el certificado de ingresos de su empresa, entonces ya con esta negociación que ambos convenimos, podemos colocarlo en una solicitud de divorcio voluntario, porque gracias a la intervención de Idania logramos aclarar esos puntos que desconocíamos y llegamos a consensuar en todas las áreas que son necesarias para lograr el divorcio en 15 días, una semana. Después tenemos acá que nos leían acertadamente dos definiciones más en cuanto al tema de negociación. Vamos a ir avanzando por el tema de la hora. ¿Dudas hasta acá? ¿Ninguna? Vean cómo traemos el contenido al caso hipotético. En cuanto a los elementos que se puedan dar en la negociación, las personas, mi esposo y yo, la comunicación, esa comunicación circular de que él me decía, yo le respondía, él proponía, yo también proponía, hasta que al final llegamos a un acuerdo. Las necesidades y deseos, las necesidades de ambos de divorciarnos y también de relacionarnos con nuestros hijos y de establecer todo lo que eventualmente era necesario para que se diera el divorcio. Decisión propia. Cada uno decidió en forma propia separarse, pero también cada uno decidió en forma propia aceptar esa negociación que se convirtió en un dar y recibir. Tangible e intangible. Va a ser tangible todo aquello que podemos tocar, pudimos ver y pudimos negociar, y va a ser intangible todo aquello que no vamos a poder ver, que se va a dar. Ese sentimiento de alegría, esa aceptación por todo lo bueno que hubo en nuestro matrimonio y pues separarnos como amigos y poder trabajar en equipo en beneficio de nuestros hijos. Vamos entonces a las características de la negociación. Solicito apoyo en lectura, por favor. Voy a leer yo, licenciada. Gracias. Dice características de la negociación.
Durante el proceso de negociación hay una interacción directa entre las partes. Los participantes en el conflicto tienen pleno control sobre varios aspectos de su interacción, como la capacidad de establecer plazos y límites de discusión, de influir en el proceso y el resultado de las negociaciones, de determinar el marco del acuerdo. Las negociaciones permiten a los participantes en el conflicto llegar a un acuerdo que satisfaga a cada una de las partes y que evite un largo proceso judicial que pueda suponer la pérdida de una de las partes. Cuando se llega a acuerdos, la decisión que se toma suele ser de carácter informal, siendo un asunto privado de las partes contratantes. Las particularidades de la interacción de los participantes en el conflicto durante las negociaciones permiten mantener la confidencialidad. La característica más importante de la negociación es que es un proceso interdependiente. Por lo tanto, con cierto esfuerzo, las partes tratan de resolver sus diferencias y estos esfuerzos están dirigidos a encontrar junto a una solución el problema. Es un proceso de interacción entre oponentes para llegar, perdón, me confundí. Le voy a volver. La característica más importante de la negociación es que es un proceso interdependiente. Por lo tanto, con cierto esfuerzo, las partes tratan de resolver sus diferencias y estos esfuerzos están dirigidos a encontrar juntos una solución al problema. Así pues, la negociación es un proceso de interacción entre oponentes para llegar a una solución mutuamente acordada y satisfactoria. Listo. Muchas gracias, Claudia. Respondo aquí a Erika Arias, también le respondió Idania. Establece qué sucede cuando una de las partes no quiere dar el divorcio y no está de acuerdo con la división de bienes. Si no logramos esos dos puntos, porque acuérdense que también de alguna manera dentro del divorcio se hicieron bienes, hay una liquidación conyugal que poder establecer. Entonces se pretende que antes de solicitar el divorcio se arreglen todos esos temas específicos y si no se ponen de acuerdo, pues tendrá que llevarse un juicio ordinario, un divorcio ordinario y dentro de ese divorcio establecer todos los puntos con los que no se llegó a ningún acuerdo. Y será el juez quien establezca el tema de la división y quien establezca también si una de las partes no se quiere divorciar, la ley no obliga a que la gente esté con quien no quiere estar. Entonces, si no lo quiere de acuerdo, pues entonces divórciese por la vía ordinaria y por ahí, tarde o temprano, usted va a lograr su divorcio. Byron, por favor. Gracias, licenciada. Una pregunta, aquí no tiene que ver bajo qué régimen se casó uno. Si nosotros vamos a llegar a una negociación consensuada y nuestro proyecto de bases de divorcio no va a aplicar ningún tipo de problema, no importa bajo qué régimen nos casamos. Puede ser comunidad de gananciales, puede ser comunidad absoluta, puede ser separación absoluta y teniendo cualquiera de estas circunstancias, pues si nos vamos a separar en forma voluntaria, la casa, yo compré el terreno, él construyó la casa, pero vamos a acordar de que le quedan nuestros hijos. Vamos a hacer un contrato, vamos a poner la casa a nombre de nuestros hijos y ya no tenemos bienes que liquidar. Entonces, hay formas consensuadas por las cuales arreglar estos desacuerdos antes de presentar proyectos de divorcio. En el caso, estamos hablando de un proyecto de divorcio y de esos puntos específicos que hay que negociar antes de poderlo presentar. ¿Estamos claros ahí, Byron? Gracias, licenciada. Perfecto, muy amable. Bueno, muy bien. No hay dudas. Por el momento, todo claro. Las características de la negociación. Interacción, desde el momento en que mi esposo y yo estuvimos en un estira y encoge hasta que llegamos a solventar todos los puntos. Tenemos pleno control sobre los aspectos de nuestra interacción porque pues nosotros estuvimos casados, nosotros tenemos nuestros hijos, sabemos cuánto ganamos y sabemos las condiciones de vida que tienen ellos. Permiten llegar a un acuerdo que satisfaga cada una de las partes, pues obviamente lo mejor para los hijos es estar con los dos, pero nosotros dos no podríamos estar juntos. Entonces acordamos por qué iban a quedarse conmigo, yo iba a tener la guardia y custodia de ellos y por qué cada uno se iba a relacionar con ellos de viernes a domingo cada 15 días. Dice que la decisión suele ser de carácter informal. Es carácter informal cuando obviamente las negociaciones son familiares o las negociaciones no implican actos trascendentales de la vida. María Inés, adelante. Conectamos micrófono, María Inés, ¿me Disculpe, escuchamos? licenciada. Ahí está, En adelante. el caso que no estuvieran casados, ¿se sigue el mismo ritmo? No, María Inés, si yo no me casé nunca con él, solo convivimos y tuvimos dos hijos, lo único que tenemos que negociar es el tema de la pensión alimenticia para mis hijos. Avanzamos entonces. Vamos ahora con las características. ¿Alguien levantó su mano o no?
de Buenos un días. buen negociador. Adelante, por favor. Mario, adelante. Gracias. Durante el proceso de negociación hay una Aquí, perdón. Para Gracias, hacer... perdón. Gracias. Para ser un buen negociador hay que tener actitud, no tener miedo a la negociación, percibirla como un reto, tener entusiasmo por lograr un acuerdo, ser un gran comunicador, saber presentar su oferta con claridad, capta el interés del otro, persuasivo, sabe convencer, utiliza con cada interlocutor aquellos argumentos que sean más apropiados, los que más le puedan interesar. Muy observador, identifica el estado de ánimo, intereses y necesidades del otro. Sociable, facilidad para entablar relaciones personales, para romper el hielo y crear confianza. Honesto y respetuoso. Profesional, no deja nada a la improvisación. Firme, sólido. Sus ideas son totalmente claras. Sabe lo que busca, hasta dónde puede ceder, cuáles son los aspectos irrenunciables. Autoconfianza. El buen negociador se siente seguro de su posición, no se deja impresionar por la otra parte. Ágil y resolutivo. Capta rápidamente los puntos de acuerdo y de desacuerdo y busca soluciones. Paciente, sabe esperar, no intenta cerrar acuerdos por miedo a perderlos. Y creativo, encuentra la manera de superar los obstáculos, inventa soluciones novedosas, detecta nuevas áreas de colaboración. Gracias, Mario. Por aquí, Briar nos pregunta que qué pasa con las deudas en la comunidad de gananciales, que si también son compartidas o son personales. Se habla de obligaciones, de derechos y obligaciones. Entonces, las deudas dentro de una comunidad de matrimonio también son divididas a partes iguales. Y cuando se llega el divorcio, se acuerda también, bueno, mira, aquí tenemos que pagar la casa y tenemos la deuda que adquirimos con la tarjeta cuando nos fuimos a Acapulco, por ejemplo. Entonces, veamos cuánto es lo que saldamos en cada uno y mientras tú pagas el tema de la casa, yo me voy a hacer cargo del pago de la tarjeta y cuando termine la tarjeta ya entro con lo que yo pagaba, la parte que daba en la tarjeta, entra la parte de la casa, por poner un ejemplo. Entonces, ahí solo los negociadores, solo las partes, en este caso solo mi esposo y yo, sabemos lo que vivimos, lo que pasamos, lo que tenemos y lo que no tenemos. Si nosotros no lo regulamos o lo aclaramos de una forma consensuada y arreglamos ese conflicto, esperar que venga alguien y lo arregle como quiera, aunque sea muy juicioso como los jueces, ellos están capacitados para poder establecer, pero podría ser que de repente la negociación o la sentencia que él dicte no satisfaga ni las necesidades de mi esposo o mi ex esposo, ni las mías. Entonces, lo mejor es que en los conflictos en donde pueda darse una negociación, las partes afectadas sean las que pongan las bases y los puntos sobre los cuales van a quedar en relación a esa negociación. Un buen negociador, en mi caso, yo me considero una buena negociadora y todo me gusta terminarlo en conciliación para evitar problemas, para que de alguna manera también esos sentimientos no queden lesionados. Hay mucho daño cuando los conflictos llegan a los órganos jurisdiccionales y empiezan un estira y encoge y inventa uno, inventa el otro y el abogado está creyéndole cada uno a la parte que representa sin saber si lo que está diciendo es o no es cierto. Entonces, hay que tener la actitud de que, bueno, eso es lo que quiero y voy tras lo que quiero con las herramientas que me permiten lograr lo que yo necesito. Si yo de primas a primeras le digo a él, yo no te voy a dejar ver a los niños, ¿qué me pasa? Si viendo a los niños, primero, mis hijos lo adoran porque es un buen padre. Segundo, él, con tal de tenerlos, va a ser un poquito más colaborador en cuanto a lo que yo voy a querer. Entonces, ¿por qué le voy a negar algo que por derecho le corresponde a los niños, que estoy de alguna manera yendo contra esos derechos que están establecidos en la ley de niñez y adolescencia y les estoy coartando una comunicación cuando yo de esa flexibilidad puedo lograr algo positivo para la negociación? No tener miedo a la negociación y percibirla como un reto. Para mí va a ser un reto poder lograr todos los objetivos que yo quería en esta negociación y pues me va a tocar que ceder en otros, pero al final voy a ganar el reto, porque así me lo voy a imponer yo. Tener entusiasmo en lograr un buen acuerdo. Mira, aquí acuérdate que por todo lo bueno, por todo lo bonito, terminemos esto pues de la mejor forma, en paz, en tranquilidad, en armonía, porque él y yo nos vamos a seguir viendo el resto de nuestra vida, porque nuestros hijos van a crecer, se van a graduar, se van a casar, van a darnos nietos y pues ahí vamos a estar. Tenemos que estar con nuevas personas o solos, pero tenemos que estar. Y entonces qué bueno que sea una buena relación. Ser un gran comunicador y saber presentar su oferta. Bueno, mira, yo necesito que tú me des esta cantidad de dinero por estas cosas. Recuerda que al nene le gusta ir a esto, a la nena a esto. Y entonces por ahí estoy utilizando las herramientas necesarias para convencerlo y tocar ahí por ahí su corazón sabiendo que él conoce lo que a ellos les gusta. Por eso es entre las dos personas, los dos involucrados. Persuasivo, sabe convencer. Entonces, ¿yo qué es lo primero que le voy a decir? Yo siempre he sabido que tú eres un gran padre. Mis hijos te aman. Entonces, estoy alimentando su ego porque después lo voy a persuadir con algo que necesito para esa negociación.
Muy observador. Identifica el estado que él está. Si él llegó a nuestra reunión para llevar a cabo esta negociación y está cansado, mira, quítate la corbata. Yo conozco, yo sé quién es él, yo viví con él. Entonces, quítate la corbata. A ver, te voy a preparar un tecito para que podamos platicar y podamos hacer esto de la mejor manera. Entonces, estoy observando, sé lo que necesita y sé cómo lo voy a hacer sentir cómodo y relajado para que podamos negociar en un ambiente libre de ruidos, como veíamos en la clase pasada, en esa comunicación. Sociable. Obviamente, el ser sociable significa poderme comunicar con él, poder entender la postura o lo que él está tratando de decir por esa historia que tenemos en relación al conflicto. Honesta y respetuosa. Yo no voy a hablar con mentiras, yo no voy a inventar cosas que él no ha dicho o que no ha hecho con tal de querer verme bien ante Idania, que está solo ahí en una esquinita viendo si necesitamos nosotros que nos amplíe algún término que no conozcamos. Respetuoso. Pienso que este es el elemento indispensable en cualquier ámbito de la vida, el respeto, porque puede que yo no comparta sus ideas, que no comparta sus criterios, pero no por eso debo dejar de ser respetuosa con lo que él piensa o con lo que él quiere o con lo que él hace. No burlarme, no reírme, ni hacer una cara, una... Acuérdense que estas características de la gestualidad, yo puedo no decirlo, pero mi expresión se está riendo, se está mofando de esta persona. Entonces, eso lo va a sentir a él molesto, incómodo. Profesional, no deja nada a la improvisación. Dependiendo de la capacidad y el conocimiento que tengan las partes dentro de esta negociación, así va a ser el tema de la profesionalidad en cuanto al conflicto. No es lo mismo que me enfrente yo en un conflicto con mi hijo de 21 años a que me enfrente en un conflicto con mi esposo, por la madurez, por el conocimiento y por la trayectoria. Entonces, es más fácil que los adultos bajemos a la madurez de los menores a que pretendamos que ellos piensen y razonen como nosotros. Jamás vamos a lograr una buena negociación con personas menores si nosotros no bajamos hasta su esfera de madurez. Entonces, importante ese aspecto. Firme y sólido. Ok, quiero el divorcio y nos vamos a divorciar porque tú y yo ya no podemos compartir, ya como seres humanos no podemos convivir. Entonces yo estoy firme en lo que quiero y voy a solidificar mis herramientas para decirle a él, por estas razones no podemos ver para atrás. Y es de aquí para adelante o para adelante, no hay vuelta atrás. Autoconfianza. Si yo no tengo confianza en mí misma, en lo que sé, en lo que quiero y en lo que conozco de la contraparte, entonces es muy fácil que, bueno, si nos vamos a divorciar, yo me quedo con los niños, no te voy a dar pensión y todo. Yo, vaya, está bien, bueno. ¿Dónde está mi confianza? Entonces yo no voy a dejar que en una negociación me anulen como persona. Siempre voy a tener la confianza en mí misma antes que en todo lo demás. Ágil y resolutivo. Necesito tener las respuestas en la punta de la lengua. Necesito tener esa respuesta y que esa respuesta me lleve a una solución. Los niños no se van a poder ir conmigo cada 15 días porque voy a tener unos viajes. No te preocupes, cuando tú vengas de viaje, esos 2 fines de semana que no estuvieron contigo, yo con gusto te los voy a dar. Ahí está, la agilidad, la resolución del conflicto. Paciente. Si él empieza, es que sería bueno y todo, y yo veo que necesita un respiro, voy a ser paciente. No voy a hablar, no lo voy a atacar, voy a pausar. Porque aquí no se trata de que hablemos y hablemos y hablemos. También van a haber momentos en que se necesita pausar para dejar pensar, para ser pacientes. Espera la respuesta. ¿Para qué se la voy a dar yo? ¿Para qué yo voy a responder por él? No. Aquí somos dos y acuérdense que la comunicación es circular. Creativo. ¿Por qué? Porque encuentra las maneras de superar los obstáculos. Entonces, ¿no se nos dio en un punto? Bueno, veamos qué nos aconseja Idania. Para eso la tenemos, para que nos diga en este punto que no logramos, que nos colabore. Y si no, mira, yo me recuerdo que yo leí algo en un lugar y déjame unos minutitos, lo traigo. Entonces, creativos, busquemos, si no lo tenemos ahí, busquemos alrededor lo que tengamos más a la mano para poder avanzar en el proceso de la negociación. ¿Claros ahí? Muy bien, vamos avanzando entonces. Si hay dudas, pausamos. Briar, por acá dice, uno de los puntos de mayor conflicto en un acuerdo es que sea que se pase pensión o no, y por lo regular, quien se quedó con la guardia y custodia de los menores no respeta el derecho que tiene el otro en las relaciones con sus menores hijos. Por eso aquí hablamos de que cuando hablamos de una negociación, y aquí están los involucrados, ellos van a actuar con honestidad. Y ellos no van a utilizar a los niños como herramienta de desquite con la otra parte. Entonces, ustedes como futuros buenos conciliadores van a primero hacerles ver que como personas todos merecen respeto.
Segundo, que lo que se comprometen se cumpla, porque es que es la palabra dada. Y más si esta palabra dada se plasma en un documento. Y que aquí, en el ámbito judicial y en cualquier ámbito en donde ellos vayan a arreglar un conflicto, que haya una tercera persona, siempre cuando hay niños menores, ellos son los susceptibles de protección. Yo no voy a permitir que la mamá, aunque sea mi clienta, me diga, yo no quiero que los mire. Momento. Usted no lo mire a él si usted no quiere. Y si no se los quiere dejar ver, que porque usted lo va a tener que ver, llévelos a la casa de la mamá, llévelos a la casa de la ex suegra, llévelos a la casa de la excuñada, pero no deje que sus niños pierden ese derecho. Desquitarse y utilizar a los niños para los conflictos que yo tengo con mi esposo es la peor bajeza que un ser humano puede hacer. Y eso se lo tenemos que transmitir a todo el mundo, sean o no personas profesionales o no. El utilizar a un niño en beneficio propio o por venganza de aquel que me hizo daño porque me jugó la vuelta, me fue infiel y anduvo con la secretaria, con la vecina, con mi mejor amiga, eso no tiene nada que ver. El problema de él y yo se resuelve entre él y yo. Y entonces aquí no toquemos las susceptibilidades, no iramos a nuestros hijos. No podemos hacer eso. Vamos entonces avanzando. Bueno, chicos, miren ya, se nos fue el tiempo y no terminamos de avanzar como quisiéramos. Pero entonces, así rapidito, la clasificación de las negociaciones, como eventualmente dentro de una negociación sí puede haber una parte que de alguna manera esté dentro del conflicto. Tenemos la negociación directa, cuando solamente es partes del conflicto, y cuando esta intervención del tercero. En específico, en nuestro ejemplo de hoy tenemos a Idania, entonces estábamos en una negociación indirecta. Y también tenemos clasificación de negociaciones atendiendo a los objetivos que se persiguen. Por ahí les dejo los 3 trucos de un buen negociador. 7 trucos, perdón. Y el proceso de negociación, como bien nos lo indicaba. Primero, definir la composición del equipo negociador y los roles que se van a desempeñar, o sea, qué es el problema. Después vamos a buscar la forma de obtener toda la información del caso para poder planificar esa negociación con estrategias y técnicas y de ahí el cierre o la realización de la negociación. Los momentos de la negociación, el planteamiento inicial, cuando ambas personas exponen los puntos de vista en los cuales surge el conflicto. La exploración, ¿qué sentiste tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? Las alternativas. Bueno, yo creo que lo bueno es que hagamos esto y por ahí las alternativas es un gana-gana ambos, en lugar de que perdamos todos, ambos vamos a ganar. Y el cierre, ¿cómo vamos a terminar? Los modelos de negociación, y esto se los dejo muy importante. Aquí vamos a ver modelos en donde suma y cero, y aquí vamos a establecer las posiciones de cada una de las partes dentro de la negociación. Un gano-pierdes, un pierdo-ganas, un gano-pierdo y tú pierdes o ganas. Entonces hay un reparto. La postura de suma distinta de cero y por ahí pierdo, pierdes, gano y tú ganas o pierdes y gano yo y tú también ganas. Una opción de cooperación en ambas partes. Tenemos la clasificación de las negociaciones atendiendo a diferentes criterios que están por acá. Y el tema de la diferencia de la conciliación y la negociación, y es precisamente la existencia de un tercero, porque no es lo mismo que en la negociación haya un tercero que solamente está para poder explicar algún tema desconocido para las partes involucradas, a que esté dando o buscando un tipo de consensualidad en ambas partes. Entonces, esa sería la diferencia entre el tercero si se diera en la negociación. Y les dejo por ahí una reflexión. Dice, no eres el resultado de las circunstancias, eres el resultado de tus decisiones. De ustedes depende ser buenos negociadores, de ustedes depende crear un conflicto, en lugar de conflictos, una sociedad pacífica y que su trabajo se enfoque en que todos aquellos conflictos que parecieran imposibles de arreglar, se den cuenta que ustedes tienen la capacidad porque conocen los medios, conocen las técnicas y la experiencia va a ir paso a paso a través de su vida. Así que los dejo con estos el día de hoy, chicos, y por mí, una feliz noche atendiendo a lo que tienen que hacer y también a mi horario. Un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Hasta mañana.